nosotros sabemos que tenemos que venir a la congregación. Se nos ha dicho infinidad de veces, a veces lo tomamos como por que es algo que pensamos que es imprescindible, o pensamos que es un hábito, o pensamos que así es en la iglesia, ¿sí? Dadas las características de nuestra cultura, cuando crecimos en esta República Mexicana, la mayor parte de nosotros sabíamos que ir a la casa de Dios, pues era ir un ratito a misa, ¿no? ¿Cuánto dura una misa? ¿Media hora? Más o menos. Hacer un ritual, salir de ahí y tan, ¿no? Y eso si verdaderamente éramos religiosos, ¿no? Por decir algo. Porque cuando no, pues nada más íbamos a ceremonias religiosas, en 15 años, bodas, bautizos, confirmaciones, y se acabó. Entonces, obviamente, pues nuestra situación fue así por una simple y sencilla razón. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos esa cultura? Pero aparte, el trasfondo más fuerte ya aquí. Nacimos muertos espiritualmente. No podíamos buscar al Dios verdadero. Ya había gente, ya había gente dentro de... ¿Desde cuándo hay gente cristiana, Luis? ¿Desde cuándo más o menos hay gente cristiana en este mundo? ¿Desde cuándo? Desde Cristo, pero una fecha. Dame una fecha. Exactamente. Empezó a nacer la iglesia primitiva, ¿ok? Y entonces desde ese tiempo ya hay palabra de Dios. La cultura, dice Jackie, y es cierto, nacimos en una cultura de religiosidad católica romana y no conocíamos al Dios verdadero. Hoy es una fortuna que nuestros hijos que están allá atrás ya conocen desde esta tierna infancia al Señor. Digo, a mí la verdad me impactó mucho el sábado que estábamos aquí haciendo oración y que vinieron varios niños, ¿no? Y algunos jovencitos ya como Dominic. O sea, cómo oró uno de ellos, me quebrantó, hermanos. ¿Tú estabas, Ale? ¿Quién más estaba? ¿Tú? ¿Va? No, o sea, yo dije, y yo quería agrandar la lista. Porque él oró por los niños de la iglesia, ¿no? Y pedía con un fervor y con un llanto. Qué bueno que es despistado, allá está, pero está despistado, para que no se le vaya a subir el ego. Y pedía con un fervor, mi niño, pero qué bárbaro, de veras. Llorando estaba. Y yo así, pide por Pepe. Y no se acordó de Pepe. Le pasamos la lista de Celso y tampoco, digo, a ver. ¿No? Pide. Entonces nosotros vivimos en una situación que verdaderamente no sabíamos lo que era congregarnos. No supimos hasta que llegamos a Cristo. Hasta que llegamos a Cristo nos empezamos a dar cuenta, lo que decía Luis, había una iglesia cristiana desde hace más de 2021 años, ¿no? Porque esa es la era cristiana, 2021 años. Desde que nace Cristo, ahí empieza la era cristiana. Y entonces, pero ahí no nació la congregación cristiana. ¿Cuándo nació la congregación cristiana, Suri? Después del Pentecostés, dice mi hermana, ¿no? Después del Pentecostés ya empezaron a formarse las congregaciones cristianas. ¿En dónde, Pepe, se formaban? ¿En dónde había congregaciones cristianas? En Jerusalén, pero había iglesias, rentaban edificios, ¿qué hacían? Casas. Estaban en una casa, como esta es una casa, ¿no? Pero no era porque no pudieran tener un local como ahora se puede tener un local fuera de casa también, ¿no? Para tener una iglesia, sino porque era una iglesia perseguida y en esa ocasión, pues ellos se empezaban a reunir con propósito, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver, la importancia desde aquel entonces de congregarse. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta tarde
calurosa y preciosa. Tú has llamado a tus hijos, Señor, y ellos por obediencia están aquí. Tú has hecho esa labor en el corazón de ellos, Padre, porque desde muy temprano has puesto en su corazón que estuvieran aquí. Les diste el tiempo, Padre, les diste la sabiduría para que acomodaran sus horarios, Señor, y están aquí, Señor, por obediencia, por amor a ti. Y yo te ruego, Padre, que tú les bendigas, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú les des la porción que ellos necesitan. Hay otros, Padre, que también nos están observando desde este medio masivo de comunicación que es el Facebook. También te pido que tú les bendigas. Algunos de ellos, Padre, por las circunstancias que están atravesando, no están aquí con nosotros, aunque desearían hacerlo. Pero con tristeza también hay otros, Padre, que pudiéndolo hacer, no se acercan y se cobijan bajo de este medio masivo de comunicación. Mas, sin embargo, Padre, tú bendices, mi Dios, a cada uno de ellos, para que puedan recibir lo que tú, Señor, estás dispuesto a darles esa tarde, a todos y cada uno de nosotros. Bendice este estudio, Señor, que se va a dar, para que puedan entender mis hermanos y yo, primordialmente, Padre, la importancia de congregarse en un lugar que tú has destinado para que esto se llame congregación cristiana, Señor. Gracias, Padre. Honra y gloria sean para ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, entonces ahora sí dice que la Biblia dice que necesitamos asistir a una congregación. Nosotros somos la iglesia. ¿Queda bien entendido eso? Tenemos por costumbre, vamos a hacer más para acá, porque si no, no veo a Raimundo. Tenemos por costumbre decirle a la congregación iglesia. Y está bien, no está mal. Pero que tú tengas la concebida conciencia de que esta es la congregación. ¿Sí? Y nosotros somos la iglesia, el templo de Dios. Entonces, ante esa circunstancia, no va a haber ningún problema si yo te menciono que necesitamos asistir a la iglesia, ¿no? Para que podamos, ¿qué? ¿Para qué asistimos a la iglesia? Para aprender, para adorar, para alabar a Dios, ¿no? O sea, ¿qué hicimos ahorita? Alabar a Dios, o sea, los cánticos. Digo, porque ahorita está con nosotros, ¿eres cristiana, Lupita? ¿O apenas estás aprendiendo de Cristo? ¿Ya sabes de Cristo? Ok, si eres cristiana y sabes de Cristo, tú no eres una invitada, esta es tu casa, aunque no estás familiarizada con este pueblo, ¿no? Pero esta es tu casa. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es alabar al Señor. Y desde el momento en que nosotros decidimos alabar al Señor, estamos obedeciendo su palabra en un aspecto. Nuestra alabanza tiene que ser cristocéntrica, que lleve el nombre de Cristo, que lleve el nombre de Jehová, el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que la alabanza hable de la obra redentora, que la alabanza hable sobre lo que está haciendo con nosotros, como lo vimos ahorita del alfarero, que le dé honra y gloria con la alabanza a su obra y todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. No se trata de ser simples personas emocionalistas para cantar aquellas alabanzas que no llevan ningún aspecto de la palabra de Dios. Tú vas a escuchar ahorita, y si sigues viniendo con nosotros, vas a escuchar que en la alabanza se encuentra todos los versículos, algunos versículos de la Biblia, pero todo refiere a Cristo. La alabanza es cristocéntrica, ¿ok? Y al reunirnos para que podamos alabar a Dios con otros creyentes instruidos en su palabra, entonces ahí nos damos cuenta que nuestro crecimiento espiritual también se basa en eso, que hasta nuestra alabanza tiene que llevar el sello de la palabra. No podemos empezar a cantar esa cosa que arrebato y que arrebato y que arrebato, porque eso no, ni siquiera es bíblico, ¿no? O algunas otras alabanzas que nada más son emocionales y que no llevan la palabra de Dios. Y hay cantidades de ellas, ¿no? Por eso también en el momento en que se prepara el ministerio de alabanza, que ojalá algún día alguien pueda
estar ahí, como los hermanos que ahorita están en la preparación, podríamos decir, de su ministerio. O sea, puedan darse cuenta que tenemos que ser selectivos para preparar la alabanza. Los domingos, inclusive, el tema del que se va a hablar, ponemos temas acordes, ¿verdad, Raimundo? De lo que se va a tratar la alabanza, y ponemos temas acordes, ¿no? Con lo que es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, esa es una parte de la iglesia, porque se reúne. La iglesia primitiva, sí, dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué de la doctrina de los apóstoles? ¿Perdón? El fundamento, dice Celso, ¿no? El Señor Jesucristo había adoctrinado a los 12, ¿cierto? Y ellos eran los 12 apóstoles. Ellos fueron los primeros que empezaron a adoctrinar a los demás. Por eso la doctrina de los apóstoles está basada en lo que el Señor Jesucristo en los 3 años de ministerio les había dado. Cuando les hace clic a los apóstoles es en el Pentecostés. ¿Por qué razón? Porque baja el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en ese momento los conduce a la verdad de lo que Cristo había hablado. Hagan de cuenta que todo lo que Cristo metió en el chip de ellos, en ese momento, ¡fum!, se echó a caminar el software, ¿no? Y empezaron a hablar todas las maravillas que el Señor les había enseñado. Las empezaron a recordar, ¿se dan cuenta? Pedro empezó a hablar acerca de la transfiguración. Pedro, en su primer sermón, ¿qué hizo? La gracia de Dios en él hizo que se convirtieran 3,000 personas. Entonces empezó la iglesia, entonces en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Cuál es la comunión unos con otros? Esto que venimos a hacer, estamos en comunión. En el partimiento del pan lo hemos llevado a cabo también, ¿verdad? ¿En dónde llevamos el partimiento del pan? En la Santa Cena. Y en las oraciones. Hace poco tuvimos una velada de oración, Lupita, que próximamente ya estamos programando la otra, y ojalá un día puedas asistir para que veas que ahí también oramos y también partimos el pan, pero de una manera tremenda, ¿verdad? Betty, mis hermanos traen bastante comidita. Yo luego soy muy falto de fe, hermanos, de verdad, porque yo veía que empezaba a llegar la gente y casi no llegaba comida, ¿no? Y empiezo a subir, y entonces me paro y le digo a una hermana, ponte a las vivas, y si ya voy por bolillo y ya estoy haciendo planes, cuando es la falta de fe. Al chico rato hasta sobró y todos se llevaron itacate. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice Hechos 2:42, hermanos. Hechos 2:42. Hechos 2:42. ¿Ya estás ahí? Muy bien, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Previo en el contexto dice que 3,000 se habían convertido con la predicación de Pedro. Imagínense, esa congregación creció así. Hoy no es así, ¿sí? Hoy los verdaderos creyentes se van formando, como la última canción que vimos, ¿no? El alfarero es el Señor, y Él nos va formando día con día, porque en ocasiones muchos de nosotros en la actualidad, esta iglesia, nos hemos reunido, incluyendo a su servidor y su familia, que veníamos de contextos un poquito de doctrina alterada, ¿no? Y otros de un muchito. Una doctrina totalmente alterada, una doctrina que, dicho sea de paso, en lugar de hacernos un bien, nos hizo un mal. Sí, fue una situación de una especie como de bullying espiritual para nuestra alma, y no había de otra. Pero Dios tuvo la misericordia un día, de verdad, de que en un viaje misionero que tuvieron unos misioneros de Santo Domingo,
llegaron a este lugar, por acá, y nosotros teníamos la gran necesidad como familia, mi esposa, mis 2 hijos y yo, teníamos la gran necesidad de salir de esa iglesia, porque a través de la red ya nos habíamos dado cuenta que era una muy mala doctrina, pero no había donde poder congregarse. Y queríamos nosotros buscar una iglesia de un corte doctrinal como el que estábamos viendo en YouTube, por medio de las prédicas, ¿no? Y no lo había. Hablamos, mandamos emails, correos electrónicos y nos dijeron, pues desafortunadamente iglesias bautistas hay muchas en México, pero no del corte doctrinal que nosotros tenemos. Pero ¿qué creen? Hay una esperanza, me dijo esta persona de allá de Santo Domingo. Van unos misioneros para allá y estos misioneros, la idea es abrir iglesias de sana doctrina. En cuanto lleguen, se van a poner en contacto con ustedes. Y así fue. En cuanto ellos llegaron por acá, se pusieron en contacto con nosotros. Tuvimos una primer plática y nosotros buscando la manera de que ellos nos orientaran, porque lo que queríamos nosotros era ir a adherirnos a alguna iglesia que ellos nos sugirieran de sana doctrina, por la experiencia que traían, aunque también venían a ciegas, porque no habían venido nunca para México, venían a plantar iglesias, a eso venían, a plantar iglesias de sana doctrina. Y durante las pláticas que tuvimos en los subsecuentes meses, pues nos dimos cuenta que en verdad sí habíamos tomado una buena decisión al salir de ahí, y que era prioritario empezar a practicar una sana doctrina, pero lo más prioritario era empezar a aprenderla, ¿no? Pero la sorpresa más fuerte que vino a mi corazón fue que este hombre me dijo, pues tienes que abrir una iglesia. Y dije, no, no, si yo lo que quiero es adherirme a una. La responsabilidad de abrir una iglesia, no, yo no creo que ese sea el camino, ¿no? Y después de que se me subió la presión, el azúcar y no sé qué tanto me pasó, sí, me desmayé, me levanté, el Señor confirmó que sí lo teníamos que hacer. Y se hizo. Y a Dios gracias, Él ha respaldado. Ya vamos para, ¿cuántos años, Uri? 7. No, si está bien pendiente, mi hermano. En septiembre vamos para 7 años, ¿no? Y Dios ha respaldado la sana doctrina. Y ellos pueden decir, ya ellos ahorita andan en Estados Unidos de misioneros, ya cumplieron su etapa aquí en México. Parece ser, no estoy muy seguro, pero parece que plantaron como 4 nada más. 4 iglesias de sana doctrina. Entre ellas, esta fue la primera. Esta fue la primera iglesia en donde ellos llegaron a plantar, llegaron a motivar, llegaron a enseñar la sana doctrina y ahora andan en Estados Unidos ellos. Pero a Dios gracias, ya hay una. Yo espero en Dios, hermano, que, no sé, en unos 2, 3 años pudiera abrirse otra en otro lugar. No sé a quién tenga destinado el Señor, pero si es su voluntad, lo va a hacer. Ténganlo por seguro que lo va a hacer. Y para mí sería algo muy, muy precioso porque se empezaría a extender la doctrina sana, por la cual dice aquí, ¿no? Hechos 2:42. ¿Cómo dice Hechos 2:42? Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. No a invenciones, hermano. No a doctrinas equivocadas. No a doctrina de prosperidad. No a doctrina de la metafísica. No a doctrina de proclámalo y recíbelo. No a doctrinas de esa índole equivocadas, sino la de los apóstoles, donde Cristo les dijo enfáticamente, incluyendo a Pablo como apóstol, tienen que predicar a Cristo, el crucificado. A Él es al que tienen que predicar. No tiene que ser una predicación antropocéntrica. ¿Tú sabes lo que es una predicación antropocéntrica, Lupita? ¿No? ¿Alguien le puede decir a mi hermana? Centrada en los hombres. Hay iglesias en donde le dan más auge al pastor que a Cristo, más auge a los ministerios que a Cristo, más auge a los líderes que a Cristo. Esa es
la predicación centrada en el hombre, se basan en ellos, en sus hechos, en sus títulos, en todo lo que ellos son como personas, ¿no? Y eso le enseñan a la gente, perdón, y su necesidad, exactamente. Y claro que sí vamos a necesitar, nosotros somos necesitados de Dios, pero la palabra tiene que primero enamorarnos del Señor, para que después en nuestra relación Él vaya viendo la manera de cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Como algo prioritario, como algo secundario. Porque cuando a mí me han preguntado, pastor, si yo me congrego con ustedes, ¿mi familia se va a volver a integrar conmigo? Porque está deshecha mi familia. No lo sé, hijo, le digo, no lo sé. No lo sé de verdad, no sé si Dios te vuelva a regresar a tu familia. Pastor, ¿me va a curar el cáncer? No lo sé, mi hijo. No lo sé si te pueda. Él lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero no sé si lo vaya a hacer. Pastor, ¿puedo conseguir trabajo? No lo sé, mi hijo. Pero lo que sí sé es que si tú vienes con el propósito de buscar la salvación, esa sí te la da. Esa te la da una relación que tengas con Él, que tú le conozcas, lo ames, te entregues, te va a dar un servicio, te va a hacer crecer espiritualmente, te va a hacer madurar, te va a hacer un hombre o una mujer sabia en las decisiones, temerosa de Dios y apartado del mal. Eso sí te lo puedo asegurar que va a ser en ti, dice la palabra. Pero con respecto a lo demás, no lo sé. Te va a dar vida eterna, pero de lo demás, de tus necesidades de este mundo, eso se basa en la relación que vayamos a tener con Él. Entonces, por eso de esa manera dice aquí, debemos seguir este ejemplo de devoción y de las demás cosas. En aquel entonces no tenían un edificio designado para una iglesia, pero perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, y estaban escondidos. No podían tener la puerta abierta así como nosotros, estar cantando, alabando, proclamando la palabra. De verdad estaban totalmente escondidos, los agarraba Nerón y los mataba, los echaba al circo romano. Donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo y comunión con otros creyentes y en la enseñanza de la palabra de Dios. La asistencia a la iglesia es una orden que da Jesús, no es una sugerencia. Es la voluntad de Dios para los creyentes. Vean lo que dice Hebreos 10:25, aunque muchos esa ya se la saben de memoria. Hebreos 10:25. Y cito, ¿ya están ahí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué índice te da aquí, hermano? Es primer siglo. Es primer siglo. Y el autor de Hebreos está diciéndole a la gente que de aquel entonces ya muchos tenían la maña y la costumbre de no congregarse. ¿Sí te das cuenta? Es Hebreos 10:25. Ya desde ese entonces había esa situación, hermanos. Por eso, mira, es importante que nosotros sepamos que desde aquel entonces hay una iglesia primitiva, hay una congregación y tiene uno que estar haciendo comunión con los hermanos. Y no es una sugerencia, es una orden que da el Señor, porque de esa manera es como nosotros nos edificaron y nosotros vamos a edificar a los santos. Hoy en la actualidad yo considero que estos medios masivos de comunicación que se abren son para una emergencia. Miren, por decir, hace rato vino una hermana que tiene enferma a su mamá y no puede venir, entonces tiene la oportunidad de que si está cuidando ahorita a su mamá, no importa, está viendo el culto, no se está perdiendo la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tuvo trabajo, ¿sí? Mi hermano que luego tiene trabajo de salir fuera, es foráneo, se graba el culto y posteriormente recibe la palabra.
no sé, alguna otra imprevisto, trabajo, enfermedad, familia que atender, ¿qué más? ¿Por qué otra cosa se nos impediría de primera necesidad venir a congregarnos? ¿Qué sería? Por eso, enfermedad, ya dijimos, ¿qué más? Yo creo, la distancia, ¿no? Hay ahorita 3 familias que están recibiendo la doctrina de esta iglesia, que están en Estados Unidos, y no van a una congregación porque no hay buena doctrina. Y otra está a la distancia, creo que se hacen como 6 horas para ir allá. Entonces ellos están congregándose de una manera virtual. Pero ¿qué hay de aquellos? Porque yo estoy de acuerdo que en un momento dado, cuando la pandemia se suscitó fuerte, nosotros tuvimos la necesidad de cerrar, inclusive, ¿recuerdan? Y totalmente. Yo era el único que salía aquí, venían algunos hermanos servidores y tan. Pero llegó el momento que ni los servidores vinieron. Y nada más estaba la familia del pastor. No me gusta llamarle familia pastoral, pues no sé. La familia del pastor y yo. Y transmitíamos aquí, yo me paraba y transmitíamos y todos ustedes estaban en casa porque la autoridad estaba fuerte, ¿no? Hoy ha venido minimizando la situación, yo creo que no tanto de la enfermedad, porque el virus sigue muy presente, ustedes lo saben, pero independientemente de eso, hoy como que hay más apertura para que podamos estar en las iglesias. Y venimos con los, ¿cómo se le llaman? Con los protocolos de sanidad. Ahí está el gel. Miren, muchos de ustedes traen su cubreboca, ¿sí? Son, ¿cómo se le llama? Precavidos. ¿De qué otra manera se les puede decir? No escuché. Obedientes a las leyes sanitarias que está pidiendo un gobierno, pero nos permiten estar, ¿no? Y yo me dirijo a la persona que está ahí esperando un semáforo verde. Yo me dirijo a ti, hermano, de veras, porque si hay algo que a mí me gusta es hablar de frente. Y si tú estás esperando un semáforo verde, yo te pregunto, ¿has salido alguna vez a reunirte fuera de aquí para comprar en la tienda, en los almacenes? Contéstame. No puede ver. ¿Has salido a alguna fiesta? ¿Te has reunido con personas para ir a alguna fiesta, alguna reunión? ¿Has ido al médico? ¿Has salido a la tienda? ¿Has ido hacia algún lugar? Entonces yo te pregunto, hermano, ¿por qué no vienes a congregarte a la iglesia? Ven con las medidas sanitarias con las que vas a ver a tu familia. Bueno, yo sé de personas que han salido de vacaciones, se han ido al mar y se han ido por allá y no vienen a la iglesia. Entonces yo creo que no están esperando un semáforo verde. Yo creo que lo que están haciendo es poniendo de pretexto esto que está sucediendo para no congregarte. Pero te invito, hermano, de verdad, tú eres parte de la comunidad cristiana. Muchos de nosotros te conocemos, estamos orando porque vengas. Estamos pidiéndole a Dios que vengas para que te congregues con nosotros. Y yo una vez comenté acerca de algo de esto. Si realmente no quieres venir, yo creo que el motivo es orgullo. Ese es el motivo que yo creo. Pero aquí estamos, mi hermano, orando por ti, esperándote. Nadie te va a decir nada, porque ¿qué te van a decir? Si hemos sido obedientes y recibimos al que ha pecado y se le ha perdonado y está en disciplina. Digo, tú no estás por lo del semáforo verde, pues yo te invito, hermano, a que vengas, nadie te va a decir nada. Es más, a muchos les va a dar gusto verte aquí. De verdad, estrechar tu mano, hacer coinonía. O sea, que la próxima semana tenemos Santa Cena, que partas con nosotros el pan. Entonces, ese es el punto, hermano, de la importancia de congregarse. Porque dice aquí, la iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. Primera de Juan 4:12. 4:12. Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Ok.
¿Ya estás ahí, hermano? Primera de Juan, sí, les dije 4:12, ¿verdad? Ok. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Sí se entiende? Porque miren, a veces nuestras actividades son tantas. Nuestro trabajo es a veces agotador. Tu trabajo como ama de casa, ¿qué tal, Jackie? Es fuerte, ¿verdad? Y luego con 3 varones, ¿no? Nada sencillo. Y así sucesivamente. Otros tienen negocios, o sea, ¿no? Otros, no sé, todos tenemos actividades, ¿cierto? Entonces, pero dice, y en ese mare magnum que la vida nos pide, Dios nos da la gracia y la sabiduría para poder reunirnos los unos con los otros, porque de esa manera es como dice aquí, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Ok? Ese es un punto. Y luego dice aquí, exhortarse unos a otros, considerándonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo nos podemos estimular, Hazel, al amor y a las buenas obras? Estando reunidos aquí. ¿Cómo podría ser el reunirnos? Exacto, pero vamos a poner un ejemplo. La vez que tuvimos la velada de oración, oramos por diferentes sectores, ¿verdad? Entonces, ahí estamos estimulándonos, ¿para qué? Para que hagamos una buena obra, porque no se vale, hermano, venir a hacer una oración. ¿Por qué pediste tú, Alex? ¿Por quién pediste? Ok, mi hermana oró para que en esta congregación se sigan levantando más servidores. ¿Han encontrado gracia en el servicio, mis hermanos? Mis hermanos, este matrimonio nuevo que está sirviendo, ¿han encontrado cómo se empieza a dar uno cuenta de veras? Porque yo lo he pasado en primera instancia. Cómo se empieza a encontrar otro motivo, otra situación, como que algo nuevo empieza a hacerse dentro de mí, ¿no? Dentro de poco ya una persona, un hermano de servicios ya está citado conmigo para tener una charla el sábado porque ya encontró su llamado y eso me agrada. ¿Saben por qué? Porque yo les he dicho a mis hermanos, cada creyente, cada nacido de nuevo, le es dado un don, ¿cierto? No dice la palabra. ¿O hasta cuándo le es dado el don al creyente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que sirve? No. Cuando nace de nuevo, ya se le fue dado el don. Y es propósito de la iglesia hacer crecer a los santos. Cuando ese hermano en santidad empieza a crecer y ya tiene la certeza y la convicción del llamado que tiene, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque al que el primero que se lo va a decir es a él. Después lo vamos a confirmar nosotros, ¿no? Sí, porque alguien me puede decir, pastor, creo que ya me confirmó el Señor. Sí, mi hijo, ¿de qué? De predicador. Va, yo le tengo que creer. Pero si en el momento que se para a predicar aquí no tiene el don para predicar, ¿quién se lo va a decir? Nosotros. ¿Cierto? Nosotros. Entonces, gloria a Dios que ya le confirmó a este hermano el llamado que tiene. Ahora vamos a platicar, se va a empezar a desarrollar en ese llamado y nos vamos a dar cuenta si sí lo tiene, ¿no? Yo en cuanto me diga en qué ministerio lo puso él, digo, yo ya conozco las características de algunos servidores y probablemente yo he visto el don que están desarrollando y yo probablemente en cuanto me diga me voy a dar cuenta de decir, sí, pues ¿desde cuándo? ¿No? ¿Desde cuándo era de ahí? Pero bueno, la cosa es que a él se lo diga Dios primero, no a mí. Porque sucede que a veces en la iglesia le dicen a la gente, tú eres esto y ¡pum! Ahí lo ponen. Y ese no es su llamado. Luego, hasta pastores, ¿cierto? Han estado en el púlpito y no son pastores. Pero bueno,
Entonces dice aquí, estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Sírvanse unos a otros, instrúyanse unos a otros, hónrese unos a otros, sean bondadosos y misericordiosos unos con otros. Miren, cuando yo veo la característica de esta iglesia, de veras que me da gusto, porque es la obra de Dios trabajando en ustedes. Es la obra de Dios trabajando en ustedes. A veces hay personas que se alejan y son malagradecidas. Y cuando ellos postean algo la gente, de veras, ustedes, yo he visto cómo hasta les dicen que los extrañan y les dan un parabién, ojalá te podamos ver por aquí pronto. Digo, wow. Porque hay iglesias que son bien resentidas. Así dicen que como es el pastor crecen. Yo digo que están totalmente errados. Totalmente errados. No, tienen que crecer como Cristo, no como el pastor. Pues, ¿cómo? ¿Ya viste? ¿Cómo van a creer cómo van a crecer conforme es el pastor? No, tienen que crecer como a Cristo. Y si Cristo perdonó y es misericordioso, pues imagínense. Sí, porque yo digo, si yo hubiera visto ya ciertos recelos, ciertos distanciamientos entre ustedes, ya se los hubiera hecho saber. Y me da gusto, hermano, porque también no se habla de madurez. Nosotros sabemos que alguien que peca, la palabra dice que ni te juntes con él, ¿no? Mas sin embargo, si pide perdón y regresa, hay que darle una oportunidad. Hay personas que se pueden ir y se pueden equivocar, y tenemos que amarlos, pero también no debemos sacarlos del corazón, ¿estamos de acuerdo? Y todo esto habla de lo que ahorita les vertí aquí, se los voy a volver a repetir, considerándonos unos con otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, sírvanse unos a otros, instrúyanse unos a otros, hónrense unos a otros, sean bondadosos y misericordiosos unos con otros. Entonces eso es lo que hace que una iglesia crezca en santidad, en amor, pero nosotros tenemos que ser muy claros en la palabra, ¿sí se entiende? Tenemos que ser muy, muy directos en la palabra. No podemos tampoco ser como diplomáticos y acallar aquellas cosas que están mal. ¿Qué dice la palabra si acallamos las cosas que están mal? ¿Qué dice? Somos cómplices, ¿no? Lo veíamos el domingo. Es más, el Señor dice, las obras de Satanás, ¿qué hay que hacerlas con las obras de Satanás? Denunciarlas. Y topen lo que tope, ¿no? Ahora aquí parece ser que si alguien viniera de allá afuera y me dijera, pastor, dos gays me tiene que casar porque somos cristianos, y si yo se lo niego, me demandan y me meten al bote. ¿Ustedes qué creen que yo haría? ¿Los casaría o no? No, sí, yo no quiero a la cárcel. No, tendría yo que ser fiel, ¿no? Aunque me llevaran una ofrendita ahí a cigarritos, no, porque no fumo. Pero de verdad, hermano, por eso dice denúncienlos. Digo, y ahorita a lo mejor lo digo de risa, ¿no? Y ya saben cómo es el Señor que me está escuchando. A lo mejor me dice, sí, hijo, a ver, voy a probar tu fe. Y bolas, pero ni modo, ya hablé. Ok, cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, es hecha miembro ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Entra a la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Entra directamente. Primera de Corintios 12:27. Primera carta a los Corintios 12:27. Primera de Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ustedes pertenecen a una unidad,
ahora pertenecen a una familia, ahora ustedes están unidos por el mismo espíritu. El mismo espíritu que tiene Graciela, lo tiene Lorena, lo tiene Jessica y lo tienen los hermanos de acá. Y esa es la mejor unidad que puede haber en el mundo, la unidad del espíritu. Por eso le dice Pablo a los Corintios, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, son un conjunto, pero cada uno individualmente, ¿sí? Un miembro de él, individualmente atiende tus necesidades el Señor, Pepe, ¿sí? Tiene comunión con él. Individualmente él trabaja con Pepe, como con Jacel, como con Leo, individualmente. Y colectivamente somos un cuerpo que tenemos que estar reunidos, por lo que decíamos arriba. Entonces, dice aquí, para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando. Todas, ¿no? Yo les hablo de una situación de estar recibiendo ahorita la palabra para edificación y para práctica, ¿no? Retenerla, saber, y debemos tener el celo por el Señor. Yo el domingo les estaba hablando del celo por el Señor. Una persona que no tiene celo por el Señor y no se purifica en santidad, no puede ayudar a otro. Y inmediatamente se puso en práctica como a los 5 minutos. Ya querían salir a romper la bocina. No, hermano, no tengas tanto celo por el Señor. Ya le querían dar pamba con picayelo al fanático religioso. Pero sí se tiene que tener un celo santo, ¿eh? ¿Qué es celo por el Señor? Respeto, dice Julio. Más o menos por ahí va, ¿no? O sea, pero no es enojarse, defender la palabra. Defender la palabra muchas veces cuando se nos demanda, ¿no? Pero hay otras veces que se está ofendiendo al Señor y ahí no tenemos que ser condescendientes, ¿no? Podemos explicar, pero hay un proverbio, no sé si lo quisieran buscar, no lo tengo a la mano, a ver si Maristel me lo encuentra ahorita. Fíjense bien, este proverbio dice, háblale al necio. Y el siguiente proverbio dice, no le hables al necio. Pero vamos a verlo en el contexto. Proverbios 16:4. Proverbios 26:4. Vámonos a los proverbios. Proverbios 26:4. ¿Ya estás ahí, hermano? Ok. Fíjate cómo dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y el 5 dice, responde al necio según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Y entonces tú dices, por fin, Señor, ¿qué hago? ¿Sí respondo al necio o no? Jackie. Yo estoy empezando a estudiar ese libro, pastor. Ajá. El principio de los proverbios habla de la sabiduría. Ajá. Que la sabiduría nos enseña a guardar silencio cuando tenemos que guardar silencio y a hablar cuando tenemos que hablar. Ajá. Va por ahí. A veces cuando ya, gracias, Jacel, otro vasito. Cuando nos da el Señor sabiduría, hay ocasiones que a ese necio no le tienes que hacer caso porque se va a poner más necio. Pero Dios te da la sabiduría. Porque cuando alguien tenía celo por el Señor de una forma desorbitada, ¿a quién les llega a la mente bíblicamente quién era? Pablo. Pablo tenía tanto celo por Jehová de los ejércitos que mataba a los cristianos. Y ya era un celo exagerado. Pero era un celo por Dios. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no lo conocía. Cuando Cristo lo tira y lo deja ciego, o sea, ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y ya vimos a qué se refiere, ¿no? ¿A quién perseguía? ¿A Cristo o a los cristianos? A los dos.
porque estamos unidos. Entonces, cuando nosotros tenemos un celo por el Señor, tiene que ser bajo de estas circunstancias, de estos dos proverbios. Hay necios que mejor, mira, porque se ponen peor. Pero hay necios que sí se prestan para que les digas de su necesidad y probablemente cambien su punto de vista. Pero entre esos dos, de veras, es oro molido, que tú guárdalo, estos dos proverbios en tu corazón, tenlos muy presentes, porque de esto te vas a topar mucha gente, mucha gente. Entonces, ante esa circunstancia, por eso dice aquí, ¿dónde me quedé? Primera de Corintios, ¿qué? 12:27. Porque el cuerpo de la iglesia funciona apropiadamente. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando. O sea, ¿cómo? Congregadas, mi hermano. Congregadas. Por eso yo te decía, mi hermano, que estás ahí en casa, que si por alguna circunstancia de enfermedad, de primera necesidad, hoy no pudiste venir, está bien. Si por alguna circunstancia de lejanía, decía mi hermano Raimundo, y estás lejos y no puedes venir, está bien, ¿no? Por decir, mis hermanos, creo vienen desde allá, desde El Paso, Texas, ¿no? Y mira, están aquí, ¿no? No, en la Colman, pero por decir, si están lejecitos, los lunes no pueden venir, se conectan, ¿no? Alguna otra reunión que no puedan venir, se pueden conectar, porque están lejos, ¿no? Tienen esa salvedad, como Martita también, que viene desde Tizayuca, y algunos otros, ¿no? Ok, pero sí dice que tienes que estar presente y funcionando, porque de verdad, hermano, mira, yo no es que diga, yo respeto no se trata de respeto, se trata de tomar una convicción en base a lo que te dije antes. Si tú has salido a congregarte y a reunirte en otros lados o sales al mercado, yo te creería, hermano, si estuvieras totalmente aislado, en cuarentena, que recibieras las cosas por la ventanita, ¿no? Y digo, mis respetos, está aislado, pero sí ha salido. Entonces, en base a eso, por eso te dice la palabra, tienes que estar presente y funcionando. Porque inclusive muchos de los que ahorita no pueden venir por X circunstancia de primera necesidad, está bien. Y cuando hemos tenido reunión de servidores, ¿qué les menciono? ¿Qué les he mencionado yo, Alex? Que si tienes una necesidad, puedes faltar, ¿no? No poniéndolo de pretexto. No poniendo de pretexto X o cual circunstancia para dejar de venir. ¿Tienen prohibidas las vacaciones, servidores? No las tienen prohibidas, ¿no? Digo, su pastor no se ha ido de vacaciones, pero la esposa del pastor acaba de irse de vacaciones. Por ejemplo, ¿no? Ella dice que fue a cuidar a su mamá. Pero bueno, entonces, lo que decimos, presente y funcionando. No es suficiente asistir a una iglesia, debemos estar involucrados en algún tipo de ministerio que ayude a otros, usando los dones espirituales que Dios nos ha dado. Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia para usar esos dones. ¿Cómo? Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, de verdad, mis respetos, pero están en casa. No prestan un servicio y tienen buen conocimiento y tienen buena teología, pero no prestan un servicio. Y ser animado y exhortado por otros creyentes. Por estas y otras razones, la asistencia a la iglesia es importante. El que tú vengas, ya no se trata de que no sea una misa cristiana, sino que verdaderamente vayas pidiéndole a Dios que te dé el propósito por el cual fuiste salvado, parecerte a Cristo. Y Cristo dijo, yo no vine a que me sirvieran. ¿A qué vino? A servir. Hay otro que dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Por qué tú no, brother?
¿por qué tú no, hermano? O sea, porque esa es una situación muy, muy latente de muchos cristianos que tienen muchas responsabilidades y no pueden. Pues digo, entonces yo creo que Dios se equivocó. No creo. Entonces hay algo mal que está ahí, ¿no? Una mala visión, una mala decisión, un estancamiento, porque dice, por esta y otras razones la asistencia a la iglesia es importante. Tu participación y el compañerismo, eso es importante. Yo estoy de acuerdo que a través de esta exhortación tú puedas decir, creo que he estado un poquito por ahí parado en el descanso de la iglesia, ¿no? Y que pudieras pensar, pero si lo rechazas, no estás entendiendo que dice, deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente, esto que se hace en la iglesia. Y no se pide, porque de verdad no es algo que la iglesia te absorba, no, porque mientras más servidores haya, miren, nosotros por decir, tenemos un servicio en donde tenemos que venir como servicio prioritario, ¿qué? El domingo en la mañana a hacer aseo. Pero ya empieza a haber más servidores, inclusive ya viene hasta una simpatizante. En cuanto se empiece a hacer más servicios, ¿qué podríamos hacer, hermanos, en la sabiduría que nos da Dios? Un rol y venir un domingo y otros otro domingo, ¿no? Tú no, Suri, tú tienes que venir todos los domingos. ¿Sí se entiende? Mientras más servidores seamos, entonces tenemos la oportunidad de venir unos el domingo y otros no. Antes Pepe solito se barría a la calle y ahora el domingo ya tuvo la ayuda, ¿no? Y ya dejaron bien limpiecito y creo que ya está pensando hasta poner pastito nuevo ahí enfrente. De verdad, o sea, es que todo esto es a través del servicio. Tú cuando llegas, mande. ¿Quieres servir? ¿Cómo no, mijo? Yo pues en esto era muy incrédulo, en esto de la pandemia, Ajá. y no creía, pero yo decía, o sea, si existe, porque no me ha dado, porque yo agarraba dinero y todo eso, pero después pensé, si no me ha dado es porque Dios no ha querido, O sea, así es. en sus planes, y aunque los hermanos estén así en confinamiento, Ajá. en sus planes está de Dios que se enfermen y que les den enfermedad, se les van a, no se van a poder escapar de la voluntad de Dios. Digo, esperemos primeramente Dios. Sí, no, mira, sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo, mijo, porque aquí tenemos gente que no le ha dado el COVID y ha estado presente con mucho coviciento, de verdad, y no le ha dado, de verdad, o sea, ya estaban a hacer la obra de la covicienta, les ha dado, y no le ha dado, y digo, la gracia de Dios es así, a veces es incomprensible, ¿no? Ya nosotros sabemos que nadie puede añadir un codo más de su vida, nadie, ¿no? Está destinado, el que se va a ir a tal fecha se va a ir. La señora que está viniendo, por la que oramos, ya está viniendo a trabajar y estuvo intubada. Con el 20% de vida ya le daban para que al otro día y ya está trabajando otra vez aquí en casa. Digo, está despacito, ¿no? Digo, dicho sea de paso, yo quisiera exhortar el buen corazón de Jessica porque ella tenía esa chamba aquí y ya le dio la mitad, ¿no? Digo, yo lo agradezco a ella, ¿no? Yo sé que Dios no le va a dejar a ella desprovisto eso, en su momento se lo va a dar. ¿Sí me entienden? Digo, y eso es parte de lo que Dios está haciendo tanto con ella como con la otra. Y yo veo la mano de Dios ahí y uno no interviene, o sea, bueno, interviene uno en el aspecto de lo que está diciendo aquí la iglesia, ¿no?
¿sí? Tú estás edificando, estás discipulando, los hermanos están sirviendo, en fin, se están dando las cosas para que todo funcione como dice la palabra, porque dice, no es obligatoria la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia, no es obligatoria, porque si no tuviéramos ahí un reloj checador. Entonces, ¿por qué venimos? Por convicción, por necesidad, por alimento, porque es la parte primordial de mi vida. Si esto fuera pagado, hermano, solicitudes y solicitudes habría aquí afuera, hombre. De verdad. Pero alguien que ha confiado en Cristo debería tener el deseo de adorar a Dios, de estar agradecido con Él, de voltear a ver la cruz y decir, Señor, pues no hay con qué te pague, ni siquiera este servicio mediocre que hago, ¿no? Porque cuando se dice servidores inútiles, no se está refiriendo que realmente no sirvas para el servicio. ¿A qué se refiere cuando dice unos servidores inútiles? Bueno, la palabra dice, tú eres un servidor inútil, porque lo que debías de haber hecho, pues eso es lo que tenías que hacer, ¿no? No tienes que jactarte de nada, no porque seas inútil para el servicio, porque algunos sí son inclusive muy buenos servidores, tienen buenas ideas, aportan, proyectan a la iglesia. Digo, yo estoy bien agradecido con Dios, porque Él ha respaldado esta congregación, y después de que teníamos una ovejita como niño, ahora hay bastantes, ahora se están dando clases, allá, o sea, los niños no nada más están siendo instruidos una vez a la semana, una hora y media, sino que ya alcanzan más tiempo, y mientras más empapados estén de Dios, pues más de viejos no lo van a olvidar. Entonces, todo lo que va haciendo la iglesia es en beneficio del trabajo del reino para el evangelio, no para que el pastor tenga más, ¿cómo se podría decir? Estatus. No, hermanos. Yo estoy orando y he estado orando por mucho tiempo para que Dios levante aquí otro predicador, ¿no? Y Dios quiera que en un tiempo, digo ya en un añito, ¿no? O menos, yo ya en la próxima vacación que va mi esposa ya me pueda ir con ella, ¿no? Y ya que se quede el Raimundo predicando. ¿No? Digo, no, y esto es broma, pero lo que me interesa verdaderamente es que Dios levante más gente que pueda predicar aquí en el púlpito, y de una manera real, leal, con la sana doctrina que se requiere. Ok, entonces dice, alguien que ha confiado en Cristo debería tener el deseo de adorar al Señor, ser instruido en su palabra y tener compañerismo con otros creyentes. Qué situación tan preciosa es que alguien más adelantito, y digo yo, esto no está hablando de un año, a lo mejor unos 6 meses, se levantara alguien y me dijera, pastor, yo quiero el ministerio de los jóvenes, ¿no? Quiero empezar a instruir a los jóvenes, y que se formara un día, así como hay mujeres y varones, un día para los jovenazos, ¿no? El martes. ¿Sí se entiende? Que Dios nos diera la gracia de ampliarnos un poquito para allá, otro poquito para allá, y empezar a hacer otros salones, y que fuera inclusive hasta el mismo lunes, pero ya con otro maestro, con otro líder, dando arriba a jóvenes y abajo dando un discipulado. O sea, todo esto es bajo la mano de Dios, y lo tenemos que orar, hermano. Tiene que haber un deseo en el corazón de estar orando para que el reino de Dios siga produciendo hasta que Él regrese, ¿no? Y por eso decía yo, y más adelante, como nosotros no estamos trabajando para el enriquecimiento, para que esto sea una mega iglesia, que sea algo funcional, entonces ya cuando hubiese aquí, no sé, a lo mejor unos 150, 200, vámonos a abrir otra iglesia, si es la voluntad de Dios, que haya en otro lugar, ¿no? Digo, puede ser en la Colman, ¿no? Puede ser en las Casteras, puede ser allá en la Segunda de la Morelos, no sé. Pero empezar a trabajar con esto sería fabuloso, porque luego dice aquí, Jesús es la piedra angular de la iglesia, ¿cierto? Él es la piedra angular, por eso a la iglesia le pusimos piedra angular, porque él tiene que ser la base de esto. Vean lo que dice Primera de Pedro 2. Primera de Pedro
Primera de Pedro. Ay, mamá, me pasé. Primera de Pedro 2. Aquí está. 6. ¿Ya estás ahí, hermano? Dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes, los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropezarán porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Esto se levanta bajo la piedra que es Cristo, y a través de la obediencia que vamos haciendo, no perfección, sino obediencia, aunque nos equivoquemos y retrocedamos y volvamos a... O sea, se va dando la situación. Pero ¿quiénes serían aquellos que, ¡pum!, se estrellan? Que es una piedra. ¿Tú sabes lo que es la piedra angular, Luis? En una construcción, ¿cuál es? Es la que hace ángulo, ¿no? Son las esquinas para que la construcción esté firme. Entonces, los que creen ahí, se va edificando, ¿no? Lo que estamos diciendo. Hay un ministerio de esto, un ministerio del otro, y ojo, tenemos mucho cuidado, y lo repetimos bastante, que el ministerio no sea más importante que el Señor del ministerio. ¿Ya se entendió? Porque luego, la iglesia es más importante que el Señor, y la iglesia para acá, y la iglesia para allá. No. Siempre debe ser el Señor de la iglesia, el Señor del ministerio, el Señor de los dones. Que no perdamos eso de vista. Pero entonces dice la palabra que ese es Cristo precisamente de lo que estoy diciendo, que no perdamos de vista que la piedra angular es la de crecimiento para nosotros. Pero cuando otros, aún dentro de la iglesia, le empiezan a dar más importancia al ministerio, ahí tropiezan y ahí se hacen pedazos. Cuando le empiezan a dar más importancia a los dones, ¿no?, que al Señor de los dones, ahí se hacen pedazos. O los incrédulos que dicen, no, y pum, se estrellan. O las sectas. Se puede uno poner de acuerdo con Dios Padre, con los musulmanes, con los testigos de Jehová, con mucha gente, con Dios Padre. Pero cuando llegas a Dios Hijo, que es la piedra angular, pum, ahí se estrellan. Ahí se hacen cachitos. Entonces, por eso dice aquí, Jesús es la piedra angular de la iglesia, y nosotros somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5, como materiales de construcción de la casa espiritual. ¿Ok? Cada uno de nosotros, por eso le dijo, tú eres Pedro, tú eres esa piedrita viva. No le dijo, tú eres la piedra angular, tú eres Pedro. Tenemos naturalmente una conexión entre nosotros, y esa conexión es evidente cada vez que la iglesia viene a la iglesia. Es una conexión que hacemos, hermano. De verdad, nos tenemos presentes, estamos pendientes del uno al otro, vemos sus necesidades, estamos orando, ¿no? En cuanto viene una llamada de auxilio, oren por fulano, oren porque alguien no tiene trabajo, oren porque alguien ya le dio el COVID, oren porque estoy teniendo un problema fuerte, ¿no? Porque de veras, hermano, el grupo de oración no nada más es para los enfermos, ¿eh? Hermanos, oren por mí, porque ahora he andado mal emocionalmente, espiritualmente, he estado muy bajo de pila, ¿no? Y podemos, rápido oramos por ti. No tengas pena ni vergüenza de que nos enteremos que te sientes mal en ese momento, ¿no? Que te sientes un poco defraudado, despreciado, ¿no? Que estás teniendo problemas de tipo espiritual.
O sea, porque no sé si te has dado cuenta que el grupo es a veces nada más para pura enfermedad, ¿no? Pero nunca hay un pedimento así como, hermano, ¿qué crees? ¿Qué creen? Oren por mí porque me siento mal. El otro día vi uno tuyo, donde mi hermano puso, oren porque a veces vienen ciertos decaimientos y ciertas situaciones por las que estoy pasando. Oremos por ellos. A veces a través de estos pedimentos puede venir hasta un compartimiento de pan o de alguna otra cosa, hermanos, de verdad, ¿no? Entonces, esto es lo que dice, esta conexión tiene que estar presente entre nosotros. No podemos ser el cristiano solitario, hermano. No podemos ser la familia cristiana aislada. No podemos. Tenemos que estar unidos, conectados, los unos con los otros. Ahora que van a venir los bautizos primeramente de los chavos del anexo, pues vamos a ir unos cuantos, no podemos ir todos porque ya les dije cuál es la situación. Va a ser el día 29, Pepe, para que de una vez lo agendes. Jueves 29, nos dieron ese día después de las 4 de la tarde. Y se van a bautizar, parece ser que como 7 u 8 personas. Se les va a tener que hacer ¿cómo se llama? Su testimonio. Y después vienen los bautizos de nosotros. Y estamos conectados, hermano. Por eso es que cuando alguien se empieza a alejar, cuando alguien empieza a dejar de venir, el cuerpo de Cristo se duele, de verdad. El verdadero creyente le duele que un hermano se aleje, se vaya. Y tenemos que orar porque regrese. Y tenemos que orar para que venga, porque la persona que se va, pues algún motivo tendrá, ¿no? Algún pecado estará cometiendo, alguna circunstancia estará pasando en su vida. Muchas veces no lo sabemos. Hace poco yo le comentaba a un hermano, hace tiempo se fue y yo no supe exactamente cuál fue la razón por que se fue. No lo supe. Nunca tuve una plática directa con la persona, con el hermano que estábamos aquí. No lo tuve. Así sucede algunas veces. Se van, no te dicen. Después te los encuentras en la calle y así como que hasta te esquivan. No, hermano, no tienes por qué tener pena. Si tú no estás escuchando y estás separado de nosotros, créeme que lo que más ansiamos en este momento es que tú regreses. Y que regreses a tener esa conexión con nosotros. De verdad, no podemos hacer otra cosa. Orar, ir a buscarte. A veces, me parece que tú el otro día fuiste a visitar a alguien, ¿verdad? Los van a visitar. No. Digo, y si no regresan, pues ¿qué podemos hacer? Seguir orando, ¿no? Orando por ellos. Entonces, pues ese es el punto, ¿no, hermanos? De la importancia de congregarse. Yo les decía también algo muy importante, porque como que el miércoles muchos sienten como que no tiene tanta relevancia como el domingo. No, es el mismo culto, es el mismo Dios, es su misma presencia, es la misma conexión que tenemos, ¿no? Creo que algunos por trabajo, lo que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que lo mismo que es el domingo, es el miércoles. Dios nos va a instruir, a bendecir, a exhortar y a darnos de coscorrones. ¿Sale, mis hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche. Te pedimos humildemente, Padre, que sigas haciendo tu labor con nosotros, Padre, de instrucción, de congregación, Señor. Que tú seas ese alfarero, Padre, con nosotros, para que lo que no esté bien, tú lo derribes y lo vuelvas a hacer. Queremos, Padre, que en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz, Padre, sigas siendo nuestra piedra angular. Que tú seas el sostén de esta congregación, que tú seas, Padre mío, el que preside todas las cosas en esta congregación. Que sea tu palabra misma la que nos instruya, Padre, y que cuando nos equivoquemos, tú, Padre mío, seas nuestro correctivo y nuestra disciplina, Señor. Que tú, Padre Santo, puedas hacernos el gran favor, Padre, de asistirnos siempre, Padre, dentro y fuera de la congregación. Pero que pongas en nosotros el deseo de reunirnos, Padre, continuamente como lo hacemos,
para alabar tu nombre, para bendecirte, para darte la gloria y para que recibamos de ti todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, Señor. Muchas gracias, Padre. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.